Perlas de la primera carta del apóstol Juan. ¿De qué manera nuestra comunión con Dios se relaciona con la verdad, el amor y la fe? ¿Cómo identificamos nosotros el espíritu de verdad y el espíritu del error? ¿Por qué el amor es vital en nuestra relación con Dios? Buen día, hermanos de esperanza. Continuamos con el estudio de la primera carta del apóstol Juan. Oremos. Bendito Padre que estás en los cielos, al iniciar, Señor, el estudio de tu palabra, te suplicamos que tú nos des entendimiento para comprender el mensaje que has revelado para nosotros en el capítulo 4. ¿Qué perlas hay para nosotros? Por favor, ayúdanos a comprender. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Gracias por acompañar el estudio de hoy. El Señor bendiga su familia, bendiga sus planes. Todos los buscadores de la verdad encontrarán la verdad. El capítulo 4, en los primeros 6 versículos, nos habla acerca del anticristo, el Espíritu de Dios y el espíritu del anticristo. Como hemos visto en el capítulo 2, hay un anticristo y hay muchos anticristos. Así como en Apocalipsis encontramos nosotros al dragón, la bestia, el falso profeta y los seguidores, la multitud. Pero ¿quién es el que mueve todos los hilos? Satanás, a quien el apóstol Pablo identifica en su carta a los tesalonicenses como el inicuo. El apóstol Juan lo identifica como el anticristo, aquel que se opone a Dios, aquel que se opone a Cristo. Amados, dice el apóstol, no creáis a todo espíritu. No creamos todo lo que oímos. No creamos todo lo que vemos. Por esa razón, cuando usted escucha un mensaje, escucha un sermón, debe hacerlo con la Biblia en la mano. Y si es que usted no tiene la Biblia, anote los textos que se mencionan o las frases más resaltantes para corroborar si esto es así o no es así, así como lo hicieron los bereanos. No creamos todo a todo espíritu. Recuerden que Satanás se disfraza como ángel de luz. Sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Y cómo vamos a probar a los espíritus si son de Dios? Dios no quiere que los cristianos sean crédulos. Él ha conferido a la iglesia el don de distinguir entre los espíritus verdaderos y los falsos, el discernimiento. Primera de Corintios 12:10. Los mensajes de los maestros que aseguran que tienen la aprobación de Dios deben ser probados por medio de la palabra de Dios. Siempre recordemos a los bereanos, Hechos 17:11. Ellos probaron si lo que Pablo enseñaba era conforme a la Escritura o no lo era. Y al corroborar que era según lo que estaba escrito, entonces ellos continuaron. Y muchos se bautizaron. Entonces, ¿cuál es la regla de fe? ¿Cuál es la regla con la cual vamos a probar a los espíritus, a los predicadores, a los maestros? Con la palabra de Dios, con el escrito está. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Jesús
advirtió de que se levantarían falsos maestros, falsos profetas, falsos cristos. Satanás nunca está tranquilo, nunca está sin hacer nada. Siempre está pervirtiendo lo que Dios hace. Si Dios elige profetas, Satanás usa falsos profetas. Si Dios usa maestros, Satanás tergiversa ello y viene a llamar a los falsos maestros. Y así vamos encontrando que todo lo que hace Dios, Satanás se opone. Se opone. Y estos han salido por el mundo y nos vamos a encontrar con falsas enseñanzas. Algunos mencionan el nombre de Dios, algunos mencionan la Biblia, pero cuando leemos la Biblia no dice tal cosa. En esto conoced el Espíritu de Dios. ¿Cómo vamos a conocer el Espíritu de Dios? ¿Cuál es la regla? Y aquí el apóstol nos da la regla. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Una regla muy elemental, básica pero profunda, básica pero poderosa. El que es de Dios reconoce que Jesucristo ha venido en carne. El que es de Dios reconoce que Dios se ha encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros. Que Él ha venido a salvar a su pueblo. Todo aquel que dice ser de Dios confiesa. ¿Y qué es confesar? Confesar es declarar, decir yo estoy conforme, yo estoy seguro, yo acepto. Eso es confesar. No es simplemente una palabra más que se da. La confesión tiene un significado muy profundo. Entonces, el que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, este es de Dios. Y ahora la otra contraparte, ¿no? El otro lado. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Se opone a Dios, niega la encarnación de Cristo, niega que Dios se ha encarnado, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. En el tiempo que ellos escucharon, quizás la primera vez, la segunda vez, habían escuchado que venía el anticristo, pero ahora ya estaba entre ellos. Ya estaba. Si en el tiempo del apóstol ya estaba, cuanto más ahora. Miren, una sencilla regla para diferenciar el espíritu del engaño, del error o el espíritu de Dios. Afirmar que Jesucristo ha venido en carne, que Dios se ha encarnado. Amados, no creáis a todo espíritu, no seamos crédulos. Recuerden que la fe no es ciega. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido. Y los habéis vencido. ¿A quiénes? Al espíritu del error. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ahora el apóstol nos da una razón de por qué nosotros estamos llamados a ser vencedores. Porque mayor es el que está en vosotros. Mayor. El apóstol revela la razón básica de la victoria del cristiano. Dios permanece en el creyente y hace que sea potencialmente más fuerte que cualquier adversario. Debemos recordar constantemente este hecho y actuar con la confianza espiritual que produce esta experiencia en el que la posee. ¿Por qué somos vencedores? Porque Dios está con nosotros y Él es mayor. ¿Qué dice Romanos 8? Con Cristo somos más que vencedores. Satanás es un enemigo derrotado.
¿Por qué? Porque tenemos de nuestra parte al Todopoderoso. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Ellos, los falsos maestros, siempre pretenden hablar en el nombre de Dios, tener un mensaje para la iglesia, pero el origen de su inspiración es Satanás y su manera de obrar es típica del gobernante del mundo caído. ¿Cuál es lo más resaltante? La media verdad, la mentira, el engaño, el tergiversar las escrituras, el forzar la escritura para que diga algo que sabemos que no dice. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. ¿Qué dice el versículo 5? Ellos no oyen el mensaje, no les gusta el mensaje. Pero los que son de Dios, los que han abierto su corazón al Espíritu Santo, ellos oyen el mensaje. Y cuando oímos el mensaje, ¿cuál es el paso que sigue? Nos convertimos en hacedores del mensaje. Hacemos que el mensaje se pueda ver para que los incrédulos vean nuestra fe, para que los incrédulos vean nuestra aceptación de la palabra de Dios. De los versículos 7 en adelante, ahora el apóstol nos habla de lo que podríamos decir nosotros el tema principal de esta carta: el amor. ¿El amor es opcional? El amor no es opcional. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Anota esta perla: el amor es de Dios. Es por eso que el amor es un principio, no es un sentimiento. Cuando uno se enamora y le confiesa su amor a la pareja, ¿no?, le puede prometer, como dice el dicho, el oro y el moro. Pero después de un tiempo se están peleando, se están agrediendo, y si termina la relación terminan como enemigos e incluso exponen intimidades. Y es que ese no es amor. Puede ser un sentimiento, un sentimentalismo, puede ser algo por ahí, el nombre que usted le ponga, pero el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Esta perla, anótelo. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Si no hemos nacido de Dios, no amamos. Si no hemos nacido de Dios, el amor no fluye por nuestro ser, porque el amor es de Dios. Y si nosotros hemos nacido de nuevo, amamos y conocemos a Dios. Hemos visto ya en el capítulo 2, versículo 3, en esto sabemos nosotros que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. La fe se puede ver, nuestro amor hacia Dios se puede ver. ¿Quién es la fuente del amor? Dios. Todo lo demás puede ser cualquier otro sentimiento, menos el amor. Cuando Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, ¿qué le ha dicho? Tienes que nacer en el amor, porque el amor es de Dios. El que no ama, no ha nacido, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Versículo 7. El que ama, conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La naturaleza de Dios es amor. Es su forma de ser.
es su personalidad, es su carácter, es su temperamento, es todo. Dios es amor. Nosotros tenemos un tipo de temperamento, un tipo de carácter y una personalidad. Y a veces nosotros entre uno y otro nos esforzamos por ser lo que no somos y no somos lo que debiéramos ser. El que ha nacido ama y conoce a Dios. El que ha nacido de Dios. El que no ha conocido a Dios, no ama. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Ese versículo, el 8, muchos lo han memorizado. Pero prestemos atención, ¿qué es lo que marca la diferencia? ¿Nacer o no nacer? La experiencia del nuevo nacimiento. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. El amor de Dios se ve. El amor de Dios se manifestó por medio de los hechos, de las obras. Cristo se encarnó, tomó nuestro lugar, murió por nosotros para que vivamos por Él. Para que nosotros vivamos por Él. Por su muerte nosotros tenemos vida. Con su sangre nos limpia, con su sangre nos perdona. ¿Se dan cuenta? Él envió a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. El amor se muestra. El amor de Dios lo podemos ver. ¿Por qué? Porque se encarnó. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Una vez más el apóstol deja en claro qué es el amor. Y deja en claro ahora una nueva perla. Nosotros, dice, hemos sido amados primero por Él. En esto consiste el amor. Y este es un amor desinteresado. No es un amor que corresponde a alguien porque me ama, sino que es un amor producto de su naturaleza, en que nosotros, no en que nosotros hayamos amado a Dios, no en que Él nos amó a nosotros. Dice el libro de Romanos, mientras nosotros estábamos muertos, estábamos perdidos en nuestros pecados, Dios envió a su Hijo por amor, porque el amor es la naturaleza de Dios. Dios nos amó primero. Y muchos entendemos, comprendemos y aprendemos a amar a Dios. Permitimos que el Espíritu Santo produzca esa obra para que por nuestras venas también fluya el amor. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Ahora el apóstol incluye el segundo elemento. Recuerden los dos mandamientos más importantes: amar a Dios con toda tu fuerza, con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. Si Dios nos ha amado así, ¿cómo nos ha amado? Por medio de los hechos. Tomó nuestro lugar, se encarnó. Debemos también nosotros amarnos unos a otros y nuestro amor debe poder verse. Nuestro amor debe ser visible, así como el amor de Dios es visible. Nadie ha visto jamás a Dios. Nadie. Una de las razones por la cual nadie ha visto jamás a Dios es porque Dios es fuego consumidor, es porque la gloria de Dios consume a todo pecado, todo pecador. Cuando nosotros seamos transformados de mortales a inmortales, de corruptibles a incorruptibles, entonces podremos ver a Dios. Pero
la gente va a poder ver a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Amar. Y para entender lo que es amar, cómo debemos amarnos los unos a los otros, hay que entender cómo es que Dios nos ama. Le fallamos, nos ama. Le mentimos, nos ama. Le robamos, nos ama. Siempre quiere nuestro bienestar. Y al final, cuando nos abandona, es también por amor, porque respeta nuestra decisión. ¿Mm? Respeta lo que nosotros queremos. Si alguno se está preguntando, ¿y cómo debo manifestar mi amor? El ejemplo es Cristo. Lavó los pies de los discípulos porque amaba. Los llamó porque los amaba. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Su Espíritu, el Espíritu Santo, lo hemos recibido nosotros. Y es el Espíritu Santo el que crea en nosotros el querer como el hacer, como dice Filipenses. En esto conocemos. Hay evidencias. La fe no es solo palabras. La fe no es abstracta. Es visible. El amor a Dios no es abstracto. Es visible. ¿Y cómo la gente se va a dar cuenta? Dice, porque permanecemos en Él. Y Él en nosotros, por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que obra en la vida de las personas, es el que nos convence de pecado, es el que nos convence de justicia, es el que nos convence de juicio. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Una vez más, el apóstol nos comparte su experiencia. Hemos visto y testificamos. Nos consta que Dios se ha encarnado. Nos consta que Dios tomó nuestro lugar. Nos consta que el Cordero de Dios estuvo entre nosotros para pagar nuestra deuda. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Una vez más, la confesión. ¿Y qué es la confesión? Como ya mencionamos, confesar es anunciar, publicar que hemos aceptado una verdad, publicar que el Señor es el Señor de nuestra vida. Y aquí dice, todo aquel que confiese, todo aquel que proclame, todo aquel que enseñe que Cristo es el Hijo de Dios, es el Dios encarnado. Satanás comprende bien el inmenso valor que tiene para el hombre esta comunión directa con los seres celestiales y se esfuerza sin cesar para dejarnos o despojarnos del privilegio que él perdió hace mucho tiempo por rebelarse. Confesemos, Él es Dios, Él es el Hijo de Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Una vez más, como en el versículo 8, se afirma que Dios es amor. No se dice Dios tiene amor. Por ejemplo, Dios tiene amor por nosotros. Dice, creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Tiene amor para con nosotros. Pero Dios es amor. Muchos utilizamos la palabra soy, pero generalmente utilizamos la palabra soy para algo dañino, perjudicial. Por ejemplo, decimos soy depresivo, soy hipertenso, soy agresivo, soy malo. Y así.
Dios es amor y nosotros también debiéramos ser amor. La naturaleza de Dios es ser amor. ¿Y cómo vamos a ir transformándonos? Transformando el corazón de piedra en corazón de carne, permitiendo que el Espíritu Santo obre en nuestra vida, permitiendo que el Espíritu Santo haga ese cambio. Entonces nosotros vamos a permanecer en su amor y Dios va a permanecer en nosotros. Esa comunión estrecha no se va a romper. El versículo 17 introduce un tema en el contexto del amor, el juicio. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Confianza, no con miedo. ¿Saben que hay muchas personas, muchos cristianos que no quieren hablar acerca del juicio? Incluso hay quienes han negado que no hay un juicio. ¿Cómo un Dios de amor va a juzgar? Un Dios de amor no va a condenar a nadie, todos van a ser salvos. Dios quiere que todos sean salvos. Y entonces en el contexto del amor el apóstol dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. ¿En qué? En que vivimos como Él, en que somos como Él es, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Somos como Jesús, creemos en lo que Jesús creyó, vivimos como Él vive. Miren el desafío, el blanco que el Señor nos pone. Y si nosotros vivimos en Cristo, vivimos como Cristo, el amor se habrá perfeccionado en nosotros y no habrá ningún miedo de presentarnos ante el juicio, porque el amor lo cumple todo. Recuerden lo que dice Romanos, el cumplimiento de la ley es el amor. Estamos llamados nosotros a vivir como Cristo. Y si vivimos como Cristo, entonces el amor de Dios se habrá perfeccionado y no tendremos ningún temor de comparecer ante el tribunal de Cristo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. En el amor no hay miedo. Quienes tienen miedo de estudiar las profecías, quienes tienen miedo de estudiar las verdades, es porque no conocen a Dios. Dios es amor. Y el perfecto amor, el verdadero amor, echa fuera el temor, el miedo. Es muy distinto el temor a Dios que el temor paralizante, que el temor que impide que nos acerquemos a Él. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Tengo miedo a ser castigado. ¿Qué dice el versículo 17? Si hemos perfeccionado el amor porque vivimos como Cristo, tenemos la fe de Jesús, no hay amor, tenemos confianza en el juicio. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Si volvemos al versículo 17, ¿quién ha sido perfeccionado en el amor? En el que vive como Cristo, el que tiene la fe de Jesús. Pero el que teme no vive como Jesús. Las dos vertientes, los dos polos, las dos realidades, luz o tinieblas, amor o ausencia de ella. El que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Y por qué no hemos sido perfeccionados en el amor? Porque no vivimos como Él, porque no tenemos la fe de Jesús. Soy enfático en esto. No estoy diciendo la fe en Jesús, sino la fe de Jesús. Vivir como Él vivió. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y el amor de Dios, miren lo que dice Génesis 3.
Adán y Eva pecaron y se escondieron. ¿Y quién fue en busca? Dios. Dios fue en busca de Adán y Eva. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Dios busca entablar la relación. Dios busca restablecer esa relación rota por causa del pecado. Y cuando una relación se empieza a restaurar, el amor empieza a florecer, porque donde hay amor, es natural que florezca el amor. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Una vez más el apóstol nos confronta con nuestras propias palabras. Tú dices que amas a Dios, pero ¿cómo puedes amar a Dios si no te llevas bien con tu prójimo? ¿Cómo puedes amar a Dios si te estás peleando todo el tiempo con tus semejantes? Confrontados por nuestras palabras. Si dices amar a Dios, vas a amar a tu prójimo. Y da aquí el apóstol un argumento. No puedes amar lo que no ves si no eres capaz de amar lo que ves. Los hermanos pequeñitos de Jesús, como dice Mateo 25. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Saben por qué Dios ama? Porque Él es amor. Y nosotros vamos a empezar a amar cuando el amor empiece a formar parte de nuestra forma de ser, de nuestro estilo de vida. ¿Es posible eso? Sí, porque el Espíritu Santo es el que va a producir esa transformación. Hagamos como el profeta, como el salmista David, cuando confiesa su pecado, le pide al Señor que le dé un nuevo corazón. Un corazón que ame al Señor. Un corazón que se deleite en las cosas de Dios. Dice el Salmo 51, versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces, dice el versículo 13, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Entonces aprenderemos a amar cuando Dios cree un nuevo corazón dentro de nosotros. Entonces nuestro profeso amor a Dios se convertirá en algo que pueden ver los demás, porque aprenderemos a amar a los demás. Aprenderemos a amar a nuestro hermano. Dios es amor, su naturaleza es amor, y nosotros estamos llamados a que nuestra naturaleza también se transforme en amor. ¿Y cómo va a ser esto? En la medida que vivamos su palabra, en la medida que practiquemos el Evangelio, en la medida que seamos hacedores de su palabra. Que Dios te bendiga. Amén.